Hace 40 años, la llegada del hombre a la Luna y su regreso exitoso a la Tierra marcó uno de los más grandes logros de la humanidad. Trágicamente, ya para entonces, el programa y la política que habían hecho realidad ese sueño y que habían otorgado los mayores réditos físicos por inversión jamás conocidos estaban en desmantelamiento. Un cambio total de identidad alejó a los Estados Unidos del optimismo por el potencial humano y del sistema americano de desarrollo económico hacia una cultura existencial de sexo, drogas y rock and roll y una política económica imperial dirigida por los británicos que se conoce como la globalización postindustrial. Lógicamente, ese mismo cambio cultural que destruyó el programa espacial es el responsable directo de la actual crisis de desintegración económica mundial. Esta crisis no solo ha echado por tierra la legitimidad del sistema monetarista hoy moribundo, sino también toda la estructura mental asociada con este. Tal como los ideólogos de la Tierra plana estaban equivocados hace siglos, también lo están aquellos que hoy piensan que la humanidad es una especie limitada a la superficie de un solo planeta, peleando por un suministro cada vez menor de recursos supuestamente escasos. Se requiere de una noción en lo fundamental nueva de la economía, una que acoja la política de colonización e industrialización de nuestro sistema solar, dirigida por la inclinación natural del hombre a explorar y descubrir lo desconocido, e impulsada por lo que Lyndon LaRouche propone como un nuevo sistema de crédito hamiltoniano, cuyos subproductos tecnológicos y avances científicos relacionados serán, como la historia lo ha comprobado, más que suficientes para satisfacer las necesidades físicas de una población en crecimiento de cerca de 7,000 millones de personas hoy, con una calidad de vida nunca antes alcanzada. Pero lo más importante será el cambio de la identidad nacional por una de optimismo e imaginación creativa. El pionero espacial germano-estadounidense Krafft Ericke, pieza fundamental en el desarrollo inicial del programa espacial de los Estados Unidos, dedicó su vida a elaborar la filosofía de lo que llamó el imperativo extraterrestre de la humanidad. En los albores de la era espacial en 1957 escribió: El concepto de viaje espacial trae consigo un impacto inmenso, porque desafía al hombre en prácticamente todos los frentes de su existencia física y espiritual. La idea de viajar a otros cuerpos celestes refleja, en el más alto grado, la independencia y flexibilidad de la mente humana. Le da la máxima dignidad a los esfuerzos científicos y técnicos del hombre, pero sobre todo, toca la filosofía de su existencia misma. La industrialización y colonización de la Luna y Marte representan la frontera de los desafíos sociales y científicos que encaran los Estados Unidos en las próximas 2 generaciones, que, de alcanzarse en cooperación con otras naciones, significarían un gran salto adelante en la evolución consciente de la especie humana. Las políticas económicas para la exploración espacial se fundamentan en los mismos principios subyacentes en la Tierra. A diferencia del monetarismo, la economía física se basa en el principio de que no hay límites fijos al crecimiento. Si bien este principio se muestra en su máxima expresión en la forma de una economía humana, también manifiesta un principio universal válido tanto para la naturaleza viviente como para la inorgánica. Nuestra relación con el planeta es única. A diferencia de todas las otras especies que viven limitadas por los recursos que encuentran de manera natural en su entorno, nosotros sobrevivimos y crecemos utilizando los recursos más rápido de lo que se renuevan de forma natural. Sin embargo, contrario a los ambientistas, la diferencia no yace en nuestra sobreutilización de los recursos, sino más bien en nuestra creación de recursos.
La transformación de una economía que pasa de ser animada por los alimentos necesarios para el trabajo humano y animal, a la madera y el carbón vegetal para la calefacción, al carbón mineral y el coque para la máquina de vapor y la metalurgia, continuando con el descubrimiento del poder del núcleo atómico, apunta en dirección del verdadero recurso en la ecología humana, el poder creativo de la razón que nos separa de las bestias. Las leyes de la termodinámica establecen que hay una cantidad fija de energía en el universo, pero con cada descubrimiento fundamental desarrollamos formas de generación de energía cualitativamente nuevas. En vez de corregir estas leyes, deberíamos abolirlas. Aunque hay cientos de isótopos atómicos existentes en la naturaleza, los seres humanos podemos crear y utilizar una cantidad prácticamente ilimitada de isótopos nuevos, cada uno con propiedades únicas, añadiendo nuevos niveles de libertad a la práctica económica. Hasta ahora, hemos dependido de los depósitos existentes de recursos minerales concentrados por la acción de la biosfera, un costo de inversión física que hemos podido desatender. Hoy, el desarrollo de la fisión nuclear y pronto la fusión nos da la capacidad de sobreponernos al agotamiento acelerado de las concentraciones relativamente más ricas de recursos minerales que usamos, aplicando densidades de flujo energético muy altas para la extracción y el refinamiento y, posteriormente, de producir de forma sintética elementos económicamente útiles mediante la transmutación. También mejoramos la productividad de la biosfera en una forma meramente humana. Esta actividad representará uno de los principales costos en infraestructura para mantener una calidad de vida decente, costos que se sostendrán con el aumento de la proporción de trabajadores científicamente productivos. El descubrimiento de la ciencia nuclear a comienzos del siglo pasado representó una nueva fase en la evolución de lo que el biogeoquímico Vladimir Vernadsky llamó noósfera. Vernadsky reconoció que la actividad energética de la vida, alimentada por el Sol, actividad que creó la atmósfera, los océanos y las cada vez más complejas flora y fauna de la biosfera, creó también las precondiciones para el surgimiento de una fuerza geológica más poderosa, el hombre creativo. Debemos de elevarnos a estados de producción energético superiores de la misma manera en que la biosfera lo ha hecho. Solo si rechazamos desarrollarnos por este camino natural, solo si renunciamos a nuestro carácter, retrocediendo a un nivel inferior de existencia, destrozaremos el trabajo de desarrollo de la biosfera y nos destruiremos a nosotros mismos. Pero la biosfera no es un sistema aislado. Lejos de ser un accidente improbable en un pequeño rincón de la galaxia, la vida misma en la Tierra es un fenómeno cósmico. La totalidad de organismos vivos no son los únicos que dependen directa o indirectamente de la energía radiante del Sol, sino que todo el espacio que rodea al planeta está impregnado con la radiación cósmica y otros fenómenos electromagnéticos muy bien estructurados que condicionan el desarrollo de organismos y su ambiente, y que bien pueden jugar un papel importante en la evolución de las especies. No podemos entender bien este ambiente cósmico dinámico sin extender nuestro alcance más allá en el espacio. La formación del sistema solar comenzó posiblemente con un disco de plasma producto de un joven sol girando rápidamente. Dentro de este plasma extremadamente caliente, la intensa radiación electromagnética creó condiciones únicas para que se diera un fenómeno llamado fusión polarizada, en el que la orientación magnética del núcleo atómico permitió la generación de un amplio espectro de elementos químicos, incluidos los que son más pesados que el hierro, sin necesidad de las fuerzas violentas de una supernova, que es la explicación común que se da para su formación. Estos materiales se distribuyeron entonces de acuerdo con las proporciones armónicas que Johannes Kepler descubrió y se condensaron formando los varios planetas, como también la región anómala en el intervalo disonante entre Marte y Júpiter, que contiene el cinturón de asteroides. Mientras tanto,
La evolución antientrópica se aceleró en la Tierra. Al comienzo, la vida primitiva se basó en fuentes energéticas químicas dentro del ambiente inmediato. A medida que este proceso se fue agotando, la vida desarrolló una nueva tecnología crucial para superar los recursos finitos del ambiente terrestre, la fotosíntesis. Con el desarrollo de la molécula de la clorofila, la vida utilizó por primera vez una fuente energética extraterrestre a gran escala, tomando la energía directamente del Sol. Esto también llevó a una crisis posteriormente, ya que los organismos fotosintetizadores crearon una acumulación peligrosa de oxígeno libre, un gas que entonces era tóxico para todas las cosas vivas. La vida superó esta catástrofe del oxígeno con la evolución de nuevos organismos. Así, con el traslado de la vida de los océanos a la Tierra, que culminó en el desarrollo de los mamíferos de sangre caliente, la vida nuevamente superó los límites existentes al crecimiento. Podemos rastrear el flujo de estos recursos naturales como el hierro para demostrar la evolución de menos a más de los 3 espacios fase de Vernadsky, de la litósfera a la biosfera, para pasar después al dominio cognitivo de la noósfera. En ningún momento se llega a un estado estable de equilibrio. Hace cerca de 2.000 millones de años, el hierro creado en el derrame inicial del joven Sol se vio distribuido de manera homogénea en forma soluble en los mares y océanos de nuestro planeta. En ese entonces, los organismos fotosintéticos unicelulares que iban surgiendo comenzaron a emanar oxígeno al agua y atmósfera. Un efecto de este cambio ascendente biosférico fue la unión del hierro soluble con el oxígeno para formar un componente insoluble que se precipitó y concentró en capas en el lecho marino a lo largo de las costas de las masas continentales de entonces. Estas capas concentradas del mineral de hierro en un área particular del planeta se convirtieron en los famosos depósitos minerales de Minnesota y Wisconsin de hoy día en la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos, donde todavía hoy se extraen. Este mismo mineral de hierro pasó a la noósfera, donde se procesó y concentró aún más, y se transformó en el ferrocarril y la infraestructura urbana moderna, aumentando el dominio del hombre sobre el planeta y creando un potencial mayor para la expansión cognitiva humana. La siguiente gran meta por superar: salir de la biosfera terrestre por completo. La totalidad de la evolución ha ido en dirección de lo que se dejó a la actividad voluntaria del hombre. Con el comienzo de los vuelos espaciales tripulados hace 50 años y los primeros pasos en la Luna hace 40, la noósfera alcanzó otra fase en su evolución: la capacidad de llevar a cabo el imperativo extraterrestre. Junto con el progreso venidero en la fusión nuclear, nos encontramos en una situación por primera vez en la historia humana que permite dejar atrás todas las limitaciones materiales del ambiente terrestre. Esta nueva fase de la economía interplanetaria comenzará con nuestro vecino celeste más cercano, la Luna. La industrialización de la Luna será el campo de experimentación de operaciones productivas en el espacio. Esto incluirá la creación de industrias de base para construir complejos industriales en la Luna y la exportación de un puñado de materias primas preciosas a la Tierra, como el isótopo poco común del helio 3. El vagón de carga de un transbordador espacial podría llevar suficiente helio 3 como para abastecer de energía a los Estados Unidos por todo un año. Es decir, el desarrollo intensivo de todo el espectro de la tecnología de fusión para la explotación de este recurso debe ir de la mano de la industrialización lunar. Desarrollaremos en etapas la economía lunar, comenzando con investigación, minería y complejos industriales que usen energía de fisión nuclear. Sin una biosfera que concentre ciertos materiales, las altas densidades energéticas de la fisión, pronto secundadas por la fusión, serán indispensables para el procesamiento de cantidades inmensas de material lunar,
para la exportación de materias primas que se terminarán de procesar en industrias en órbita alrededor de la Luna y la Tierra, para el transporte de oxígeno, bienes comestibles y otros bienes de consumo para los viajeros en camino a Marte, o incluso destinos más lejanos, y para el suministro de bienes semiprocesados que se terminarán en órbita para las naves y el equipo en ruta a Marte. Todo con el apoyo de una infraestructura lunar integral. Con un tiempo de viaje entre la Tierra y la Luna de unos pocos días con cohetes químicos y unas cuantas horas con propulsión de fisión, toda la región entre la Tierra y la Luna se verá transitada ampliamente por vehículos de carga y de personal yendo y viniendo todos los días, que usarán una infraestructura en las órbitas espaciales para las transmisiones y comunicaciones, depósitos de combustible, estaciones de investigación e industrias productivas en continua expansión. Así, la esfera de la actividad humana se extenderá de la totalidad de la superficie lunar a través de la región entre la Tierra y la Luna a toda la superficie terrestre, incluidas las regiones inhóspitas como los desiertos, las capas polares y los suelos marinos que la tecnología espacial pondrá al descubierto. Una vez que la economía lunar se torne autosuficiente, surgirán nuevas ciudades, y con estas, nuevas culturas sobre los cimientos de la industrialización lunar, formando así, de hecho, el séptimo continente de la Tierra. La Luna será el primer hogar extraterrestre de la humanidad. Luego que el hombre haya industrializado con éxito la Luna, pondrá la mira en la primera misión tripulada interplanetaria, Marte. El equipo seleccionado para este primer viaje saldrá de nuestra órbita lunar en vehículos propulsados por fusión construidos en industrias lunares y llegará al planeta rojo en el lapso de varios días. Este viaje debe usar cohetes de fusión nuclear para su aceleración, con una fuerza de una gravedad terrestre de preferencia. El hombre y el resto de la vida sobre la Tierra está diseñada para vivir en un campo gravitatorio. Sin esta gravitación, contraemos síndromes degenerativos, parecidos a ciertos desórdenes que vemos en la Tierra, como la osteoporosis. Como Einstein demostró, la gravedad en la Tierra o en cualquier otro cuerpo no se puede distinguir de la aceleración simple. Debe de trazarse entonces una trayectoria por el espacio-tiempo entre la Tierra y Marte para lograr un viaje acelerado de este tipo. Con un cambio de velocidad en el movimiento, el hombre será la primera criatura en experimentar el espacio-tiempo relativista. Una flotilla de unas 5 naves llevarán varias docenas de tripulantes a Marte, acelerando hasta la mitad del camino y desacelerando la otra mitad. Cuando lleguen a Marte, la nave podría reensamblarse formando una estación espacial orbital que sirva de base para las comunicaciones entre Marte y la Tierra. El equipo tomará turnos entonces para amartizar en la superficie, en donde robots ya habrán construido las primeras bases. Estos viajes acelerados le permitirán al hombre dominar el espacio y el tiempo. Una segunda misión pronto seguirá a la primera, ampliándose al punto en que siempre habrá varias flotillas de naves viajando entre la Tierra y Marte. La mayoría de la carga se podrá enviar por las trayectorias inerciales que los planificadores con miras cortas hoy destinan a las personas, los llamados transbordos de Hoffman. Estas naves de carga más lentas, que recuerdan a las barcazas de ríos de hoy día, definirán un subconjunto de una creciente red de rutas comerciales a lo largo del sistema solar. Durante las primeras horas que pasemos en Marte, recopilaremos más conocimiento del obtenido en 40 años de enviar robots terrestres a este planeta, a los cuales jubilaremos en museos marcianos cuando los colonos los encuentren. Podríamos tener las primeras colonias permanentes en Marte en 40 años, y poco después, misiones al cinturón de asteroides y a los planetas gigantes gaseosos externos. Solo tenemos que cambiar las políticas económicas actuales a unas que se basen únicamente en el aumento del poder físico del hombre sobre el universo.
Como con el cambio ocurrido al pasar de una civilización terrestre a las civilizaciones marítimas mediante la astronavegación, la transformación del concepto de la humanidad misma como especie, actuando en la totalidad del universo, nos lleva más allá de los límites infantiles de la creencia en la certeza sensorial. Este tipo de reorientación subjetiva es lo que da la verdadera importancia determinante a las nuevas tecnologías revolucionarias y los descubrimientos científicos que produce la exploración espacial, y proporciona una métrica verdadera para el valor económico de las inversiones científicas a largo plazo. Para Krafft-Ericke, el paso de una sociedad bidimensional, limitada en el pensamiento y acción a la superficie del planeta, a una sociedad tridimensional, en la cual los horizontes mentales y físicos son infinitos, es la transición a lo que él llamó el nacimiento cósmico de la civilización. No puedo imaginar una visión más temerosa y apocalíptica que una humanidad con poderes cósmicos, destinada y condenada al aislamiento solitario en un solo planeta. La esperanza más grande del espacio es considerarlo siempre un hogar, nunca una prisión, a menos que la convirtamos en una por la irracionalidad de nuestra pequeñez. La plenitud del hombre yace perpetuamente en el futuro, nunca perfecto, sino en continuo desarrollo con cada generación sucesiva. Si la felicidad se encuentra en su búsqueda, entonces no existe tarea más feliz para la humanidad que expandirse en un cosmos sin límites, donde el objetivo de la mera supervivencia le cede el paso a un desafío de mucho más interés, la creación de nuevas tecnologías, nuevas civilizaciones y posteriormente quizás, incluso la creación de nuevos planetas y nuevos sistemas solares. El largo periodo de la historia humana y el periodo aún mayor en el que la vida apareció sobre este planeta comprueban que los desafíos tecnológicos siempre pueden superarse. Desafortunadamente, nosotros como especie aún tenemos que apasionarnos por las verdaderas lecciones que los logros como el alunizaje nos enseñan. Estas lecciones se ven expresadas de la mejor manera por lo que Krafft-Ericke llamó las 3 leyes fundamentales de la astronáutica, que yacen en el corazón del imperativo extraterrestre. Primera ley. No hay nada ni nadie regido por las leyes naturales de este universo que le imponga límite alguno al hombre, excepto el hombre mismo. Segunda ley. No solo la Tierra, sino todo el sistema solar y todo cuanto en el universo el hombre pueda alcanzar bajo las leyes de la naturaleza, son el campo de actividad legítimo del hombre. Tercera ley. Al extenderse por el universo, el hombre cumple su destino como un elemento de la vida, dotado con el poder de la razón y la sabiduría de la ley moral en sí mismo. Hace 21 años, en una transmisión televisada en todos los Estados Unidos llamada La Mujer en Marte, durante la elección presidencial de 1988, Lyndon LaRouche propuso un programa comprensivo de 40 años para la colonización de Marte, como un motor económico para unos Estados Unidos que ya estaban en pleno colapso económico postindustrial. En varios aspectos, estamos más lejos hoy de esta meta de lo que estábamos en ese entonces, habiendo perdido no solo tiempo, sino mucho de lo que quedaba de nuestra capacidad industrial avanzada y fuerza laboral capacitada. Todavía más peligro representa la pérdida del optimismo en el futuro, elemento necesario para el éxito del proyecto. Por lo tanto, este momento de crisis es el momento que hace del cambio radical de pensamiento algo necesario y posible.
This is a question from Argentina. She says, Mr. LaRouche, I am a 21-year-old single mother and also a student at the university halfway through my program of studies. I've been reading your work for approximately 3 years, and I see no other ideas or projects that will get off the inclined plane on which we find ourselves, and which unfortunately appears to be endless. My question to you is this: what do we do to transmit to the majority of the world's youth who only live in the present and do so very badly the idea that they have a concrete, real, and effective future based only on cultivating the creative abilities of their minds? Thank you. I think fairly simply, after what I've said in this direction already today here, is that let's take the space program. We need to get at the heart of these matters in an exemplary way, and an exemplary way should also be a highly practical way. I think the objective, because it involves a concept of a change in the image of what man is. When you go to constant acceleration as a required modality in flight of a human being from one planet to another, you're operating in a completely new kind of domain, the domain of the relativistic relations, relativistic travel, transport. And this is a great challenge, because you have to think about when you're getting out of a one gravity situation on Earth into this kind of artificial gravity, you are in a relativistic environment. Your definition, your terms of thinking about the same old things you knew before are now presented in a new way. The human race eventually has to live in the universe. We have to live in the solar system. We have to live in the galaxy in the longer term. We have to face the challenge that represents. We have to see, you have to think like an immortal person. That is to think in such terms that you are thinking about mankind in the distant future. And you're thinking about your place in relationship to mankind in the distant future and even distant planets. Because you're looking for something in yourself which has permanent value. We're all mortal, we're born and we die. But we're not animals. We're creatively thinking creatures. And the meaning of our life does not lie in our biological existence as such. It lies in the meaning for humanity before us and after us, in what our lives have contributed to the existence of humanity as a whole. We have to see ourselves as human in that way. And therefore, the best way, practical way, is always to look ahead, to look as far ahead as you can look into the future, and see what it is that you must do for the future, so that your hand is at the tiller long after you're dead in that way. And obviously, if you're going to chart a course, you have to chart a good choice of course. So pick one. Pick a destiny. Pick a destiny 2 generations, 3 generations, 4 generations before your life today. Try to reach that far. Try to make something that you do something that contributes to the future of humanity. Find your identity in the future of humanity after death. Commit the kind of acts and kind of development that mean that. And act accordingly. Because that is the secret of true happiness. That is the pursuit of happiness as understood by Leibniz, as recorded in his second reply to Locke, which became the cornerstone of our Constitution through first the Declaration of Independence, where it is the meaning of our existence as a nation, and was reflected again in the preamble of the Constitution.
in its own way. We have to be immortal. We have to be immortal by assuming immortal responsibilities. Reach beyond our own life to what we can do now, which will touch in a beneficial way generations of people after we're dead. In that way, you know you're immortal. If you think like that, you know you are immortal. If you can act like that, you do even better.